¿Cuál cree usted que son los dos males peores en nuestro tiempo? El ateísmo y la apostasía. Ahí están dichos donde leímos. ¿Cuántas veces se ha preguntado usted por qué de un tiempo para acá la iglesia evangélica en el mundo entero comenzó a cambiar? Ya no es la iglesia del librito negro. Ya no es la gente del ayuno, de la oración, de la vigilia. Ya no es la gente de la hermandad. Ya no es la gente que le trasnochaba venir al templo. ¿De dónde piensa usted que empezó eso? Mire, escúcheme. En 1954 hubo una asamblea internacional de iglesias. Hicieron un acuerdo que se llama la teología moderna. Y como lema colocaron que los creyentes en el nuevo cristianismo deben caracterizarse por dos cosas: amar a Dios y hacer lo que quieran. Todo eso está incrustado dentro de los estudios de la teología, dentro de los seminarios, dentro de los artículos que usted encuentra en las lecturas bíblicas, algunas que vienen con estudio. También los comentarios, las definiciones, todo eso está abierto a esa realidad. Desde ahí inicia, recuerde la fecha, 1954. De ahí para acá usted se encuentra que de los 70 para arriba la iglesia comienza a irse. La iglesia primitiva, la iglesia del fuego del Espíritu, la iglesia de la predicación estruendorosa, se comenzó a ocultar y comenzó a resaltar el modernismo. Pero el modernismo no es otra cosa que la exaltación del hombre. Así que usted se encuentra, y yo quiero llevarlo a que pensemos en eso. Usted se encuentra con que una actividad que tenga que ver con nosotros mismos es mucho más esplendorosa que cualquier culto. Hay una gran descompensación. Lo más importante hoy es el ser humano, no Cristo. Y eso es terrible. Eso es decepcionante. Y eso es peligroso. Y eso está diciendo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Los dioses ahora somos los que nos merecemos. Todos somos nosotros. Los teólogos seculares exigen que se supriman las distinciones entre la iglesia y el mundo. Los principios, los valores, la ética, el apego a la Biblia, ya eso no es. Y cualquiera de ustedes pues se puede colocar de pie y decirme esta mañana y rebatir conmigo. Recuerden que en el estudio encontramos que
el terrible terror de los salmos es que nos ayudan a ser más sinceros. Que en los salmos no se busca esconder la hipocresía, sino ser más sinceros. Sobre todo en nuestra relación con Dios. Porque los salmos son, como ellos mismos dicen, cuestiones de tocar con cuerda, oraciones, adoración, exaltación a Dios. Entonces, de acuerdo con este espíritu, el tema de la segunda asamblea del Consejo Mundial de Iglesias, como les decía en 1954, cambió de Cristo la esperanza de la iglesia y del mundo a Cristo la esperanza del mundo. ¿Dónde está la diferencia? En que la iglesia está por fuera y ahora lo más importante es el mundo. O sea, eso no es gratis, eso no fue gratuito, pero nosotros incautamente, porque es el estudio maravilloso, es importantísimo, es delicioso, es instructivo, descubrimos muchas cosas, no le ponemos cuidado. Si ese estudio nos está llevando realmente a adorar a Dios o realmente a adorar al hombre, que es donde está la gran diferencia de las dos cosas. Esto se escucha horrible, pero hermanos y amigos, esta es la realidad. No hay para dónde más buscar. Esa es la triste realidad de que la iglesia se separó de la palabra. La iglesia abandonó los principios. La iglesia se mundanalizó y comenzó a vivir para adorar al hombre, no a Dios. ¿Qué es más importante, el cumpleaños mío cuando llegué a los pies de Cristo Jesús, cuando mi vida no valía un peso, cuando estaba perdido, cuando no hallaba sentido a la vida, cuando todo estaba por el piso, cuando ya todo había sucumbido y solo me esperaba la muerte? Y cuando yo mismo decía, el día que yo muera, yo sé que me voy a perder. Pero llegué a Cristo Jesús y ese día Cristo lavó mi vida con su sangre, me libertó y me levantó y me dio un sentido diferente. Pero al poco tiempo, ese ardiente anhelo, esa devoción sincera, esa inquietud por Dios, me la opacaron, me la mataron. Porque lo que me enseñaron fue a celebrar fiestas de diciembre, de la madre, del padre, del dulce, de Raimundo y todo el mundo. Y eso es lo más importante. Hoy lo más importante es eso. ¿Por qué? Porque Cristo ya no es la esperanza de la iglesia y del mundo. Ya Cristo es la esperanza del mundo. Ahí está el problema. Buscándole sentido a la vida y al razonamiento es que encuentro esto. Esto es una compilación de teología moderna, teología bíblica, teología sistemática, recuerdos de grandes predicadores, elementos importantes de los archivos
del texto sagrado de David es que me encuentro con esa realidad. La teología secular habla de un reino centrado en la obra y en el futuro de un hombre autónomo, libre para hacer lo que le dicte la conciencia. De allí el desenfreno en que estamos viviendo y presenciando. Porque eso no viene acompañado sencillamente cuando la importancia para mí, para usted, es más grande, es el ser humano, que Dios. Las cosas cambian. Pero el único reino del que habla la Biblia y que se conoce está centrado en la obra de Cristo, nunca en la obra del hombre o lo que Él le plazca hacer. Es la obra de Cristo Jesús. Eso lo encontramos en Mateo 11:11, 12:22. Así que también la única labor que se realiza en el reino según la Biblia, nos encontramos con una triste realidad. Es que la obra no la hace el hombre, la obra la hace Dios, a través del Espíritu Santo de Dios, a través de la Biblia. Por eso Dios merece el honor, por eso Dios merece la gloria, por eso Dios merece el respeto, por eso Dios merece que esté siempre en primer lugar en mi vida, en mi hogar, en mi trabajo. Y yo tengo que descubrir si eso es una realidad o es simplemente una palabra, una falacia, un argumento. Pero escúcheme, a pesar de que a Dios se le haya dado muerte, a pesar de que a Dios se haya sacado de las constituciones nacionales, de los inicios, de los encabezados de una constitución, jamás hemos encontrado que nadie nace de nuevo por ser ateo o por tener conocimientos seculares. Siempre encontramos que la gente nace de nuevo cuando entrega su vida a Cristo Jesús y permanece viviendo una vida nueva cuando no se aparta de los caminos de Dios, sino que se mantiene, y así le digan anticuado, le digan viejito, le digan tercermundista, le digan lo que le quieran decir, él sigue adorando al Dios de los cielos, porque para él lo primero es su Dios. Porque nadie nace de nuevo por otra fuente, sino por el Espíritu y por la palabra de Dios. Si el poder del Espíritu eterno de Dios y de su palabra no obra, la gente se perderá. La gente se irá a ir al infierno sin respuesta alguna. Así diga que cree en Dios, pero hace lo que quiere. O que ama a Dios, pero hace lo que quiere. Esta es cuestión de poner nuestras conciencias a tono con Dios. En el momento en que el ser humano le dio muerte a la moralidad antigua, vieja,
arcaica comenzó a morir sobre la tierra. Por eso el texto cae bien para este tiempo. Dice el necio en su corazón: ¿dónde está Dios? Ahora el que mando soy yo. Ahora el que ordeno soy yo. Ahora el que decido soy yo. Este salmo, yo creo que ya lo notaron, es idéntico al Salmo 53. ¿Cierto? Son dos salmos iguales. Simplemente por unas palabritas que se encuentran en el Salmo 53 que dan un énfasis más fuerte a lo que está resaltando el Salmo 14. El versículo 1 del Salmo 14 dice: el necio en su corazón. Porque el necio es el ateo. Es preeminente. Es de modo universal en todos los aspectos. Una cosa dice el credo y otra hace el pecador. Una cosa dice la Biblia y otra cosa está haciendo la iglesia de Jesucristo. Esta persona no negaría a Dios si no fuera porque es un necio, porque su naturaleza, habiendo negado a Dios, no es de extrañar que se convierta en un necio en la práctica y en gran hundimiento moral. Esta es una de las iglesias rescatadas del mundo entero. Pero usted cree que aquí también no hay necios, necias. También los hay. Dicen en su corazón: ¿dónde está Dios? Yo no lo he visto. Yo hace años que no lo oigo. Es más, yo me entregué porque mi mamá era evangélica y más cansona me traía a los cultos, y yo a lo último, para tenerla satisfecha, levanté la mano y me entregué a Cristo. Pero de ahí a que yo haya sentido nada, a que yo haya sentido un cambio en mi vida internamente, a que yo haya sentido que las corrientes del Espíritu fluyeron sobre mí, eso no existe en mí. Por eso dice: no hay Dios. El problema no es que haya Dios. El problema es su tipo de conversión. El problema es su tipo de relación con Dios. El problema es su tipo de nacimiento de nuevo. Usted no nació de nuevo. Usted no se convirtió. Usted no se entregó. Usted no se arrepintió. Usted no dejó la basura atrás, sino que siguió renovando el viejo hombre. Y ahí es donde está el problema. El pecado siempre es una locura, ¿cierto que sí? Pero decir que no hay Dios es el colmo del pecado. ¿Por qué? A ver lo que ya leyeron en el Salmo 119. Un día emite sonido a otro y un día habla de su obra en el otro día. ¿De qué está hablando el texto? ¿Qué es lo que usted puede ver en el diario vivir? Pues yo creo que la obra y lo que pues resuena en el otro día es la obra.
Y ya, eso es todo. Es una analogía terrible, profunda. Ayer no fue igual que hoy. Mañana no será igual que hoy. Mañana habrán características diferentes en diferentes partes del mundo. El cristiano comienza a dar tundos. No le interesa la devocional, no le interesa la Biblia, no le interesa el respeto a Dios, no le interesa el temor a Dios, no le interesa el hacer la conducta que le corresponde hacer. Un necio lo hace a centenares, y un blasfemo locuaz esparce sus horribles doctrinas como un leproso esparce su maligna plaga con quien está cerca de él. Alguien dijo, nos dice que la palabra usada aquí es Nabal, que tienen un significado de desmayar, de morir, de decaer, como la hoja de la flor marchita. Es un título que se le da al necio en el sentido de que ha perdido el jugo, la savia de la sabiduría, la razón, la sinceridad, la piedad, el temor y su esencia como ser humano. Alguien dijo, cuando le llaman un individuo sin savia, es el esqueleto de un hombre, un sepulcro ambulante de sí mismo, en quien toda la teología y la recta razón se ha marchitado, se ha desecado, se ha decaído. Nabal, necio, ¿dónde está Dios? No hay Dios. Dios hizo con nosotros como un reloj, le puso la batería, le puso la hora, le dio cuerda y piérdete, mundo. Pero los que han creído en Cristo, los viejitos, los que sabemos que es nacer de nuevo, los que sabemos que es ser bautizado en el Espíritu Santo, sabemos que el único que puede cambiar a un drogadicto, a un maldiciente, a un degenerado, es el poder del Espíritu Santo cuando lo lleva a nacer de nuevo. Nosotros sí sabemos qué es eso. Algunos lo traducen como un apóstata, renegado, y otros como caído de la gracia, o uno que nació sin gracia. Pues a unos escritores le dicen de otra manera. ¿Con qué sinceridad deberíamos evitar la aparición de duda en nosotros? Cuando yo vea que me estoy poniendo grande y que el más importante soy yo, que lo más importante es lo que yo hago secularmente, ¿qué deberíamos hacer? Parar en seco y decir: este camino no sigue conmigo. Yo someto este camino al camino de Dios, pero no sigo haciendo lo mismo que hacen los demás. El problema es que nosotros somos repetitivos, copiamos y pegamos, y lo que vamos a hacer del uno, comenzamos a hacerlo nosotros también. ¿Por qué esta desconfianza es de naturaleza de la locura, rebelión, desacierto, deseos internos de ser castigados? ¿Y quién hay entre nosotros que quiera ser comparado al necio de ese texto? ¿Hay alguno que quiere ser comparado con el necio de ese texto?
es que hay un problema, hermano. Usted estará peleando conmigo internamente, diciendo que solo Dios sabe cómo soy yo, qué tipo de cristiano soy yo, qué tipo de evangélico, cuántos años tengo yo. Entonces el necio es un término de la escritura que significa un malvado. Es también por los filósofos paganos lo han llamado para significar una persona viciosa, mala, sin temor a Dios, aunque se sepa expresar. Su conducta hace lo contrario, vive como si Dios no existiera. Ateo significa también extinción de la vida en el hombre. La palabra en Isaías 48 dice que la flor se marchita. Y en Isaías 28:1 dice: ay de la corona de Efraín, una planta que ha perdido todo el jugo que le hacía preciosa y útil. Cuando la persona pierde la esencia de lo que Dios es para ella, pierde la esencia de ser útil. Y cualquier perversidad se inventa y saca pretextos y argumenta y dice: no, los malos son ellos. Yo no soy malo, el malo es fulano de tal. Y usted no se ha dado cuenta de muchos evangélicos que cuando ellos fallaron, ellos quisieron que nadie dijera nada. Pero cuando falla otro, le dicen: mire, es un impío, es un malvado, es no sé qué. ¿Qué es lo que dice la Biblia que hay que hacer con él? Llamarlo y hablar con él. Amén. Así un necio es el que ha perdido su sabiduría, sus nociones rectas de Dios y de las cosas divinas que fueron comunicadas al hombre con ocasión de la creación, de la salvación, del sacrificio de Cristo a nuestro favor, de la oportunidad de vivir en reposo por la eternidad, por su intuición que le otorga tener un espíritu dado por Dios para la vida humana. Este es un muerto, una muerta en pecado. Si bien uno que no está desprovisto de facultades relacionales como de la gracia de estas facultades, uno que posee razón, pero que abusa de su razón, tratando de engañar y engañándose a sí mismo. Dijo el necio en su corazón: no hay Dios. Qué terrible es la corrupción que toda la raza amada humana adopte como deseo de su corazón. Es no hay Dios y yo hago lo que quiera y a mí nadie me dice cómo vivir y qué hacer. Es más, ahora en este tiempo usted va a hablar con una familia y cuando habla del hogar, cuando habla con la mamá, el papá y los hijos, dicen: hermano, hasta ahí. Usted no puede meterse en nuestra vida interna. Eso es nuestro problema y eso lo sabe Dios. Eso es lo que dice el necio. Pero la importancia es que Dios nos ha puesto para ayudarnos. Pero hay una cosa que nos llama la atención. Los demonios aceptan y reconocen 4 principios
de lo que nosotros tenemos. Uno, ellos reconocen a Dios. Dos, conocen a Cristo. ¿Recuerdan que le dijeron: ¿por qué has venido para atormentarnos en este tiempo? Sabemos que eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Reconocen a Cristo. Algunos hasta religiosos no reconocen a Dios como Padre. Lo único que reconocen es a Cristo. Reconocen el día del juicio. Y reconocen que serán atormentados allí por los siglos de los siglos. Pero el que dice que Dios no existe o que no hay Dios es más vil que el diablo mismo. Uy, qué horrendo. El negar que haya Dios es una clase de ateísmo que no se halla en el infierno, solo en mentes que han abrazado la teología del secularismo y que dio muerte a Dios y a su primacía. Y pongan atención que en sus reuniones y en sus agasajos, y llamó la atención a los hermanos que están cumpliendo los propósitos de Dios, cuando hagan el agasajo, no dejen a Dios para último. Es una vergüenza. Pero en todas partes de donde usted va, están dejando a Dios de último, porque Dios no importa, porque lo que importa ahora es el ser humano, el hombre, el mundo. Y nosotros tenemos que despertar a esta terrible realidad, porque hay una razón. ¿Cuál es la razón? En la tierra hay muchos ateos, pero en el infierno no hay ateos. ¿Por qué? Porque ya todas las almas gritan a una que Dios tenga misericordia de ellos, pero ya no hay tiempo, ya no hay oportunidad, ya no hay alternativa, ya el tiempo se fue. Sería preferible que un hombre creyera que Él no existe, o una mujer, y que Él no es un ser, a que crea que Dios no existe. Porque Él puede dejar de ser, y hubo un tiempo en el que Él no era. Esta será cambiado de lo que es. Y en muchos periodos de su vida no sabe lo que es. Y esto ocurre cada noche mientras duerme. Pero ninguna de esas cosas pueden ocurrir a Dios, pero sí a este ser humano. Y Él sabe que lo hace siendo un necio, siendo una necia. En la aflicción del ateo o de la atea tiene que ser el más desdichada y solitaria de todas las criaturas a quienes acude en su valle de sombra de muerte, toca las puertas y están cerradas, pide ayuda al Dios sempiterno, al Dios eterno, al Dios de gloria, al Dios de la consolación, y nadie le responde. Es como aquel rico que le decía a Lázaro: moja la punta de tu dedo y ven y refresca mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y si no puedes venir aquí, entonces ve y dile a mis 5 hermanos, porque tengo 5 hermanos, que no sigan viviendo así, sino que se arrepientan y cambien.
Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos. Ese es el verdadero necio. Ese es el verdadero ateo. Añade en su corazón el necio del que habla David, que es una persona malvada, carente de gracia, que es en un sentido original. ¿Qué ha hecho este necio? Sin duda nada, solo que ha dicho y se ha acogido a los preceptos de esos encuentros, de esos arreglos, de esas comunicaciones, de eso que dice el WhatsApp, de eso que dice la prensa, de eso que dice la radio, de eso que están emitiendo de una parte a otra las religiones. Y dice: pues yo también creo que no existe Dios. Yo por eso hago lo que quiera. Pero el texto dice: no hay quien haga el bien. Allí donde reina la gracia, no hay quien haga el bien. No hay alguno. La humanidad caída y degradada es un desierto sin oasis, una noche sin una estrella, un estercolero sin una joya, un infierno sin fondo. El verso 3 dice: a una, todos se han corrompido. El texto lo ha dicho positivamente y lo repite negativamente: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El Espíritu Santo no está contento con decir y conjuntamente, sino que añade otra parte negativa: no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. El versículo 4 dice que devoran a mi pueblo como si tragasen pan, como las carpas, los ciprimidos, en una laguna que se comen los peces más pequeños, y las águilas que hacen presa de otros pájaros, y los lobos que descuartizan las ovejas del prado cuando éstas huyen de su pastor. Lo mismo los ateos apóstatas, pecadores de modo natural, y siguiendo su curso persiguen y ayudan con su testimonio para calumniar, se mofan de los verdaderos seguidores del Señor Jesús. Los ateos malvados corren el riesgo de condenarse por sus propias almas con todo lo que puedan usar las dagas sobre los que son la niña de los ojos de Dios. Cuando hayes una serpiente sin colmillos, un leopardo sin manchas, puedes esperar hallar un malvado sin odio a los santos. Dice Cristo: si el mundo me aborreció, no es de extrañar que a ustedes los aborrezca. El mundo me aborreció a mí antes que os aborreciera a vosotros. ¿Por qué ha de aborrecer a alguien a Cristo? La oveja de la santidad, la paloma de la paz, el príncipe de los pastores, el rey del universo, aquel manso cordero que vino a morir por nuestros pecados. ¿Quién puede aborrecerlo sino un ateo? Esa paloma que carecía de hiel, esta rosa de Sarón que exhalaba suave perfume. Pero esto muestra la bajeza del mundo. Que es un mundo que odia a Cristo,
que los santos le desagradan. No se engañe ni se deje engañar. El diablo no lo amará a usted, para luego exaltarse humano como centro de atracción y solución, negando inducidamente a Dios, pues en esa asamblea dieron muerte a Dios para poder imponer las pretensiones que usted ve, oye, y le insinúan fuera de la palabra de Dios. Usted puede hacer y decir lo que quiera, pues usted es libre y usted ama a Dios y hace lo que usted quiere. Pero esa no es la teología que hay en la Biblia. Amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. El que odia no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. De allí usted tiene la respuesta por qué la iglesia cambió y por qué la iglesia está cambiando tanto. No fue una claridad bíblica. Verso 6. Los planes del desvalido hacen burla, pero Jehová es la esperanza de los desvalidos. Esto ilustra dulcemente el cuidado que tiene Dios para con los pobres, no meramente los de espíritu, sino los pobres. Los pobres y humildes, los oprimidos, los ultrajados. En ese carácter de Dios, Él se halla delineando de modo céntrico en su palabra, en su testimonio, en su conducta, en su texto divino, en sus gloriosos principios que jamás piensa en dejar al hombre botado. Podemos ir a las Vedas de los hindúes, al Corán de los maometanos, a considerar la legislación de los griegos, el código de los romanos y aún el Talmud de los judíos, el más amargo de todos. Pero en ninguna línea usted va a encontrar lo mismo que dice la Escritura. De tal manera amó Dios al mundo y ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En ninguna línea va a encontrar, aparte de exigencias y dolores, que los que le siguen lo aman porque Él nos amó primero. Tampoco va a encontrar el reconocimiento, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El sabio confía en su sabiduría, el fuerte en su fortaleza, el rico en sus riquezas. Pero ellos confían en Dios, el mayor poder del mundo. Y el texto va terminando diciendo: oh, que Dios nos diese que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová haga volver la cautividad de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. ¿Qué podría convencer de modo más efectivo a los ateos? Derivar a los perseguidores, detener al pecado, asegurar la piedad sin la aparición manifiesta de la gran salvación
de Israel, que es Cristo Jesús. Nadie podrá detenerlo, pero será demasiado tarde. Cuando suene la final trompeta, cuando se escuche la voz del arcángel que diga: ha llegado la hora y el tiempo de la marchada de la tierra es ahora, ya será demasiado tarde para todos. Pero esa será la terrible recepción de los que han olvidado a Dios. La venida del Mesías ha sido el deseo de los fieles de todas las edades, aunque Él haya venido como ofrenda ya. Esperamos que venga por segunda vez sin ofrenda por el pecado, sino a buscar un pueblo que ha redimido con su sangre preciosa. La aflicción del pobre es como si dijésemos en la salsa de la oración. Como el hombre es para el pecado, la verdadera oración es general, pero se puede convertir en insulsa para quien no está afligido. Y muchos de ellos no oran verdaderamente, sino más bien falsifican una oración de rutina, una oración por la costumbre. La cautividad de nuestras almas a la ley de la concupiscencia de nuestros cuerpos, a la ley de la muerte, la cautividad de nuestros sentidos y el temor a la cautividad. Y termino diciendo: Cristo triunfó sobre la muerte. Ahora Cristo no cuelga pena alguna de su frente. No hay palidez ni enfermedad hay en su rostro. La edad no pone hebras de plata en su cabello. Ni desnudez ni pobreza dañan al cuerpo. Ni el temor de la muerte anula el goce de la vida. No hay pesadillas vanas que causen desazón, que altere ahora el sol a deslizarse de sus horas solo en victoria y triunfos a sus seguidores. Amén.